El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El verbo de Dios se encarnó. Dios tomó naturaleza humana. Dios, siendo Dios, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Jesús fue un carpintero, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero Dios, en él los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, toda sabiduría, todo conocimiento. Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús inicia su obra mesiánica, lo hace en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Y la misma gente lo percibió. Recordemos que es la gente sencilla, es la gente humilde, donde Dios se hace presente. Son ellos los primeros en reconocer qué era lo que decían: este hombre predica como si tuviera autoridad. Y después que vieron sus milagros, dijeron: este hombre tiene autoridad. Ordena a los demonios con una sola palabra que salgan y le obedecen. La gente quedaba asombrada. Veían a un humilde carpintero, por ejemplo, los de Nazaret, sus compatriotas, quedaban asombrados, maravillados de su predicación, de su palabra, pero después se dejaban ganar por la razón y decían: ¿que no viven con nosotros sus familiares? ¿No es José su padre y María su madre? ¿Y no son sus hermanos tales por cuales, verdad? La gente se percataba de la unción, del poder, de la autoridad, de que aunque humilde, era un hombre que venía de Dios, de que era Dios mismo en carne humana. Dice el Evangelio del día de hoy: algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: es verdaderamente el profeta.
Su corazón les hacía sentir. Su palabra llegaba al corazón. Muchos de ellos venían desde muy lejos a escucharle, porque sentían que su palabra curaba, que su palabra llenaba, que su palabra alimentaba. Otros afirmaban que era el Mesías, como la samaritana que llegó hasta esta revelación. Vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Todo aquel humilde y sencillo que se encontraba con Jesús quedaba tocado, quedaba transformado. El mismo Dios. Dice, en cambio, otros decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén y el pueblo de David? Aquí encontramos a la gente cerrada, a la gente orgullosa, soberbia. Muchos de ellos se sentían estudiados, conocedores de la ley, pero eran los que menos percibían y se percataban de quién realmente era Jesús. Hermanos, que nada nos obstaculice el poder conocer a Jesús. Ya Jesús mismo lo dice y lo repito. Jesús se alegra y alaba al Padre diciendo, Padre, te alabo y te bendigo, porque has revelado estas cosas a los humildes y a los sencillos. En cambio, a los orgullosos y a los soberbios, todo esto les queda oculto. Se necesita humildad y sencillez para poder entrar en el reino de Dios, para poder tocar, experimentar la gracia de Dios. Si nos acercamos a Dios con un corazón orgulloso, soberbio, altivo, lo más seguro es que nos quedemos en la calle. Lo más seguro es que no accesemos al reino. Lo más seguro es que salgamos criticando, juzgando, condenando y poniendo 1000 peros. Es indispensable la sencillez y la humildad para que tú puedas ser testigo del poder de Dios en tu vida. Dice que surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Imagínate qué tristeza que nos podamos volver contra Jesús simplemente por nuestra razón carnal, que no podamos percibir, discernir las cosas de Dios. Como en aquella ocasión que Jesús expulsa a un demonio, le dicen es que este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, con el poder de Belcebú. Era la envidia la que les llevaba a decir semejantes blasfemias, a checarle al demonio las cosas de Dios. Es que no soportaban. A Jesús les daba envidia de que Jesús atraía a las multitudes, de todo lo que Dios obraba y operaba en él. Como estaban llenos de soberbia y de orgullo, sus ojos estaban cegados, su corazón endurecido y no entendían nada. Veían a Jesús como alguien contrario a Dios y por eso se volvían contra Dios. Que no nos pase esto, hermanos, que nunca persigamos a Jesús, que nunca nos volvamos contra Jesús por orgullo, por soberbia y demás, por cegazón, por estar cegados a Dios. Jesús está vivo y Jesús sigue obrando y se sigue manifestando, pero muchos pensamos que solamente a los inicios, solamente en la iglesia primitiva. Ya después desapareció. No ha desaparecido. Jesús está vivo. Jesús está presente, vigente, actual en nuestras vidas.
Lo que pasa es que a veces no tenemos fe y tenemos muchas estructuras mentales que nos impiden poder experimentar al Dios de la misericordia, a ese Jesús de los evangelios. Hay muchos que creen, hay muchos que no creen, hay muchos que lo acogen, hay muchos que lo persiguen. Pero si Jesús está vivo, basta que oremos, que le invoquemos, basta que ayunemos. Y aprovecho para felicitar a los que están ayunando. Es raro que aquel que ayune no manifieste las maravillas de Dios. Todos los que ayunan terminan alabando a Dios, terminan llenos de la gracia de Dios, terminan testificando del poder de Dios. Si tú eres sincero y eres humilde y puedes reconocer que hay bloqueos en tu corazón y que no eres capaz de poder creer en un Jesús que está vivo, pues ponte a orar, ponte a ayunar para que rompas esos bloqueos y para que ese Jesús vivo irrumpa en tu interior, en tu corazón. Y más si eres un servidor de Dios. ¿A qué Jesús estás predicando? Hemos de predicar a un Jesús vivo, a ese Jesús que caminó hace 2000 años por las calles de Jerusalén, de Galilea. Ese Jesús está vivo y sigue obrando y se sigue manifestando como lo hizo hace 2000 años y como lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Ojalá que podamos ser testigos como la primer gente que decía: este es un profeta o este es el Mesías. Pero no que pongamos dudas de Jesús. No seamos un obstáculo, un bloqueo al Jesús resucitado, al Jesús que está vivo. Dice los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Imagínate, los mismos soldados, la guardia del templo, fueron tocados por la palabra de Jesús. ¿Quién no puede ser tocado por la palabra de Jesús? A menos que tú mismo te cierres, a menos que tú mismo te niegues, pues no serás tocado. Pero si hay humildad, si hay sinceridad, Jesús te puede tocar, te puede embriagar y darte esta locura del Espíritu, esa locura que acompañó a los apóstoles a entregar su vida hasta la muerte, porque se necesita estar embriagado de Dios para poder dar la vida, para poder dejarse crucificar, para poderse dejar tragar por las fieras, para poder dejarse quemar, para poder entregar la vida por Jesús. Tiene que haber algo sobrenatural de parte de Dios. Y Dios te lo puede dar, hermano. Dios puede embriagarte de su espíritu. Dios puede tocarte si aún todavía no te ha tocado. Él te puede tocar. Él te puede embriagar, Él te puede enamorar, Él te puede seducir. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no le abres el corazón? ¿Por qué no le dices: Jesús, yo te quiero conocer? Yo te quiero conocer. Quiero que me hagas arder de amor, de pasión por ti. De seguro que el Señor lo hará. Porque es lo que Él desea, que le conozcamos, que le amemos y que después podamos servirle. Pues los guardias dijeron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Puedes imaginar la soberbia en toda su fuerza, la soberbia en todo su poder, un corazón endurecido.
Mira lo que es capaz de hacer un corazón contra Jesús. Humillar, rechazar al mismo Dios. Igualmente a la gente sencilla que es capaz de reconocer que es Jesús. Ellos se sienten que están estudiados, que son letrados, que son de otro nivel, pero ese supuesto nivel les impide poder accesar a Jesús, poder encontrarse con Jesús. Más bien maldicen a los sencillos, les dicen que es una gente maldita que no conoce la ley. Nicodemo va a intervenir. Aquel que ya se ha encontrado con Jesús, aquel que vino de noche pero que ya le amaneció y que la luz ha resplandecido en él. ¿Qué es lo que dirá Nicodemo? Aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Claro que también hay letrados, gente estudiada, que si hay sencillez, humildad, claro que Dios se manifiesta en la humildad y en la sencillez, sobre todo. Claro que si hay gente ilustrada, gente estudiada, qué bueno, con humildad y sencillez será, creo yo, muchísimo mejor. Pero no pensemos que porque hemos estudiado, porque hemos reflexionado y sabemos mucho, ya Dios como que está comprometido a manifestarse sin humildad, o pensar que somos dueños de Dios, o pensar que tenemos el control de Dios. No es así. Es en la humildad, es en la sencillez, como en la Santísima Virgen María. Es la esclava, es la sierva, es la humilde. Por eso es que Dios ha hecho cosas grandes en ella. Dios la ha llenado de gracia. Que no se nos olvide. Recordemos lo que dice por allí, creo que un salmo, que Dios resiste, detesta al orgulloso, al soberbio, no lo soporta. Dios no soporta al orgulloso, al soberbio en su presencia. Derriba al orgulloso, a los poderosos, a los que se creen grandes. Serán derribados. En cambio, a los humildes, a los sencillos, serán enaltecidos, como Jesús, como María. Hermano, pensemos, reflexionemos, cómo estamos obrando, cómo nos estamos comportando, qué clase de corazón le presentamos a Dios. Lleno de orgullo, lleno de soberbia, será rechazado, no te soportará en su presencia. Eres humilde, eres sencillo, reconoces tu necesidad de Dios. Dios podrá tomarte en serio. Dios podrá obrar y actuar en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Dios hará como en María grandes cosas y grandes maravillas. Oramos a Dios, hermanos, que nos dé un corazón manso y humilde como el de Él. Comparte, hermano, este evangelio con tus amistades, con tus contactos. Dios te bendiga.